La masacre de El Salado es sin duda una de las heridas más profundas del conflicto armado en Colombia. Pero esta explicación va más allá de un simple recuento de los hechos. Se trata de un análisis de cómo el terror se puede usar como un arma y las consecuencias que tiene hasta el día de hoy. Vamos a desglosar el por qué y el cómo ocurrió todo. Para que podamos comprender la magnitud de lo que pasó en El Salado, nuestra hoja de ruta será muy clara. Primero, vamos a ver qué significa eso de usar el terror como herramienta. Después, repasaremos la cronología de la masacre, casi que día por día. Veremos las secuelas que dejó en su gente y al final vamos a usar todo eso para organizar las ideas clave. A ver, para analizar un evento tan complejo como El Salado, primero hay que entender su lógica. Y es que el uso del terror como arma política no es algo nuevo, para nada. Conectar con sus orígenes en la historia nos va a dar una perspectiva mucho más clara de por qué se usó en conflictos más recientes, como el colombiano. Antes de meternos de lleno, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es exactamente una masacre? La Real Academia Española nos da esta definición. Es precisa, es contundente y nos centra en la naturaleza del acto. Un ataque deliberado contra personas que no se pueden defender. Esta comparación es clave. Pensemos en esto. La guillotina en Francia se convirtió en el símbolo del régimen del terror, ¿cierto? Un método sistemático para eliminar opositores. Bueno, pues, salvando las distancias, la masacre en Colombia se transformó en una herramienta de terror similar, diseñada no solo para matar, sino para provocar un trauma psicológico masivo en la sociedad. Bueno, ahora sí, nos trasladamos a los Montes de María, al corregimiento de El Salado. Esta es la crónica de lo que sucedió allí, siguiendo la línea de tiempo de los hechos paso a paso. Toda acción de esta magnitud tiene un origen, un punto donde se planeó. La masacre se gestó en la finca El Avión, en el departamento del Magdalena. Y las fuentes señalan como responsables a dos de los máximos jefes paramilitares del bloque norte de la SAUCE, Salvatore Mancuso y el conocido alias Jorge 40. La secuencia de eventos es metódica y escalofriante. Miren, esto no fue algo de un día para otro. El 13 de febrero, 3 días antes del ataque masivo, los paramilitares ya se estaban infiltrando. El 16 es cuando empieza la ocupación que duró 5 larguísimos días de horror. Y un dato clave, la fuerza pública recién llegó el 21 de febrero, cuando la masacre ya había terminado. Para que dimensionemos la escala de este ataque, pensemos en este número. 450. Esa fue la cantidad de combatientes paramilitares que entraron al corregimiento. Una fuerza totalmente abrumadora contra una población civil completamente desprotegida. El costo humano directo, según las cifras oficiales del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, fue de 60 víctimas fatales. El reporte detalla que fueron 52 hombres y 8 mujeres, y es que cada número representa una vida, una familia, una historia que se cortó de raíz. 5 días. Es muy importante detenerse a pensar en esto. No fue un ataque fugaz, fue un asedio calculado, diseñado para quebrar el espíritu de una comunidad entera a través de un estado de terror, de tortura y de humillación constante, durante casi una semana. Y esto ilustra de forma trágica la perversión del terror. Los asesinatos se cometieron con sevicia, en la cancha de fútbol, que es el corazón de la vida de cualquier pueblo, obligando a todos a mirar. Y, en un acto de crueldad simbólica, usaron los instrumentos musicales de la Casa de la Cultura para montar una fiesta macabra mientras la masacre estaba ocurriendo. Cuando los perpetradores por fin se fueron, el horror no terminó. Para nada. Aquí vamos a analizar las consecuencias, esas heridas profundas que la masacre dejó en la comunidad de El Salado. Las secuelas fueron inmediatas y totales. Hubo un desplazamiento masivo. Quienes sobrevivieron huyeron con lo que llevaban puesto. Las familias se fragmentaron, dispersándose por ciudades como Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Bogotá. Lo perdieron absolutamente todo, su hogar, su sustento, sus animales. El pueblo, literalmente, se convirtió en un pueblo fantasma que fue devorado por la naturaleza. El impacto en la población fue devastador. Antes de la masacre, en El Salado había cerca de 7.000 habitantes. Una década después, a pesar de los esfuerzos por retornar, solo había vuelto a casa más o menos un 10% de la población original. Esta es la imagen de una comunidad completamente fracturada.
Escuchen esta frase de Osvaldo Torres, un sobreviviente. Es potentísima. Describe esa valentía y esa fortaleza que necesitaron, sin distinción alguna, para volver al pueblo años después y empezar a desenterrarlo de la maleza y del olvido. Una muestra de resiliencia increíble. Bueno, llegamos a la parte final. ¿Cómo organizamos toda esta información? Vamos a consolidar lo que hemos visto para poder sintetizar el análisis de este horror, tal como lo propone el material de estudio. La pregunta clave es esta. Con todo lo que hemos repasado, ¿cómo podemos analizar y clasificar la información sobre la masacre de El Salado siguiendo el modelo de ese cuadro comparativo? Este es el cuadro que se propone. A la izquierda tenemos el análisis de la guillotina. A la derecha, el espacio para las masacres en Colombia. Vamos a usar el caso de El Salado para poder completarlo. A ver, para completar el cuadro, las ideas se pueden resumir así. En objetivo, infundir miedo, castigar a supuestos colaboradores y tomar control territorial. Clarísimo. En impactos, pues no solo la muerte, sino la tortura, la humillación pública y el desplazamiento forzado de toda una comunidad. Y en consecuencias, las heridas que aún perduran, como la impunidad, el trauma colectivo, la pérdida de tierras y esa lucha larguísima por la memoria y la justicia. Y cerramos con esta reflexión de Osvaldo Torres. Sus palabras nos recuerdan por qué este análisis es tan importante. Recordar no es solo un acto de conmemoración, es un acto de resistencia contra el olvido y una herramienta para que la historia no se repita, porque olvidar, como él bien dice, es hacerles un favor a los perpetradores.